Hola, buenas tardes a todos. Vamos a proceder a grabar un vídeo explicativo sobre el uso y el cálculo de las potencias en sistemas trifásicos, como me habéis pedido algunos de ustedes en clase, ¿vale? Van a ser vídeos cortitos, espero que con uno sea suficiente, pero bueno, si hiciera falta grabar otro más, pues lo grabamos. Y bueno, damos comienzo. Os pongo este ejercicio de ejemplo, ¿vale? Que os subiré el enunciado a Classroom y el ejercicio habla de una red trifásica con secuencia positiva o secuencia directa, ¿vale? A 3 hilos con tensión de línea, tensión compuesta 220, por lo tanto la tensión de fase pues dividir entre raíz de 3 la tensión de línea, y se le conectan dos cargas trifásicas equilibradas, ¿vale? Una en estrella con 10, 0 por fase y otra en triángulo con 10, 30 por fase. Tomando como referencia VRN, calcular pues las intensidades totales en las cargas y las totales y las potencias en las cargas y las totales, ¿vale? Como siempre, los dos primeros pasos, y aquí están las soluciones, ¿vale? Las tenemos aquí. Como siempre, señores, lo primero, arriba a la izquierda, en un folio aparte, donde queráis, VRN te dice el ejercicio que es la referencia, es 0. VSN menos 120 y VTN más 120. ¿Por qué? Porque es secuencia directa, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que si es secuencia directa, la tensión de fase y la tensión de línea, la relación en cuanto a ángulo es que la tensión de línea está adelantada 30 grados. Pues nos la ponemos aquí. Pues VRS será 30, 0 más 30, 30, menos 120 más 30, menos 90 y 120 más 30, 150, ¿vale? Eso es lo primero, siempre. Lo segundo, me hago mi dibujito y me pongo mis cargas aquí dibujar. ¿Y yo qué es lo que veo? Cuando me pongo mi dibujito, me pongo aquí mis cargas equilibradas. Pues yo veo que si la impedancia de la carga es 10, 0, significa que no tiene nada en la parte imaginaria esta impedancia. Quiere decir que es una resistencia. Entonces, cuando yo calcule las intensidades, tengo que saber qué ángulo me va a salir, ¿vale? Siguiente carga, en triángulo, 10-30. 10-30, que significa que es una resistencia más una bobina. Yo me la pongo aquí para yo saber mentalmente cuando estoy obteniendo los resultados si voy por buen camino o no voy por buen camino. Bueno, dicho esto, ¿cómo calculo las intensidades que consume cada carga? Pues IR, le he puesto la que baja por aquí, esta, le he puesto IR triángulo fasorialmente, es 127,01, que es 220 entre raíz de 3, ¿vale? Partido de 10, 0. Se me olvida aquí poner 0, ¿vale? 12,7. Como están equilibradas, pues yo sé que si la R es 0, la S es menos 120 y la T es más 120. Pues me las pongo aquí dibujadas, del tirón. Vale. ¿Cómo hago mis cálculos para saber cuánto baja por la rama de la parte del triángulo? Pues tengo dos formas de hacerlo. O me paso el triángulo a estrella, como está aquí puesto, y uso la Z equivalente, que es dividiendo por 3, porque es una carga equilibrada, o trabajo directamente con el triángulo, calculando la IRS, la IST y la ITR. Sin más, no tiene más historia. Ambas formas tienen que dar lo mismo, ¿vale? ¿Qué os aconsejo yo cuando es tema de potencia? Cuando es tema de potencia os aconsejo que calculéis, al final va a haber que calcular la IRS, ¿vale? Para ver el desfase. Pero bueno, se puede hacer de las dos formas. Calculamos, aquí tengo hecho IRS, que sería VRS partido de ZRS, como VRS es 220 con ángulo 30, lo divido entre 10,30 y me da 22,0. Como la carga está equilibrada, pues menos 120 y más 120, como ya hemos visto muchas veces en clase. ¿Ok? Entonces, yo ahora para calcular IR triángulo, tengo dos formas. Cuando tengo dos formas, no, aplico la ley de Kirchhoff de intensidad en este nudo, y yo digo que IR de triángulo es IRS menos ITR, ¿vale? Y eso me da 38,14 desfasado menos 30. Como es un sistema equilibrado, menos 30 menos 120 y más 120.
obtengo menos 150 y más 90. Si queréis hacerlo de forma manual y hacer todas las operaciones, yo aquí lo pongo resumido porque para mí ya lo veo sumamente rápido, pero que podéis comprobarlo y debe salir siempre lo mismo, ¿ok? ¿Qué pasa? Que si me lo paso a estrella, tendría que ser V de fase, que sería 127 entre 3,33 y efectivamente da 38,13, da lo mismo, ¿vale? Una vez que tengo yo ya la intensidad en R del triángulo, de la estrella y del triángulo, ¿cómo calculo mi IR que viene por aquí? Pues muy fácil, la que viene por aquí. Sumo esta más esta, la sumo, ¿vale? Y me dice que IR es 49,54 con un ángulo de menos 22,64. Es decir, la intensidad que va por mi circuito es más bien bobina, ¿vale? Tiene más carga inductiva que capacitiva. Y tiene sentido porque tengo una resistencia pura y una impedancia con la cual tiene parte resistiva y parte inductiva, como podemos ver aquí. Entonces, no tendría sentido que la IR me saliese positivo. No tendría sentido, ¿vale? ¿Ok? Al ser cargas totalmente equilibradas, sí, por lo que sea, hacemos la suma de cualquiera de IR, IS más IT, nos va a dar 0, ¿vale? Pues bueno, una vez calculado IR, le resto 120, le sumo 120, o hago la suma de IS de la estrella con IS del triángulo y llego al mismo camino. Vale, perfecto. Una vez que ya tenemos calculadas las intensidades que nos pedía aquí el problema, si no recuerdo más, intensidades complejas, ya hemos hecho el primer apartado, facilito, como podéis ver, se ha trabajado mucho en clase. Ahora vamos a hacer la segunda parte, que es la parte de potencias. ¿Cómo he hecho yo la parte de potencias? La he hecho de tres formas diferentes. La he partido en fase, línea, ¿vale? Y usando la I total. ¿Ok? Comprobándolo todo. Y al final da todo siempre lo mismo, si está bien hecho. Y luego, dentro de ellas, yo puedo calcular la potencia. Si nos centramos, por ejemplo, en la parte de mi carga que está en estrella, ¿vale? Yo puedo calcular la potencia por fase. ¿Dónde está el cursor que no lo veo? Puedo calcularla por fase, que es esta. Puedo calcularla por la fórmula de la línea. Bueno, la fase es esta, la fórmula para el cálculo de la fase es esta. La fórmula para el cálculo de la línea es esta, ¿vale? Y luego puedo aplicar la ley de Joule. Es decir, tengo tres formas de usar las potencias y dentro de ellas tengo como tres métodos, los cuales me dan lo mismo. Es decir, si yo uso potencia, yo quiero calcular mis potencias en mis cargas usando valores de fase, pues yo tengo que ser consciente de que es 3 por... ¿Cuántas fases tengo? 3 fases, pues 3 por V de fase y de fase coseno I sobre V. Así, no tiene más historia. No es raíz de 3, no, porque estamos en fase. Y fase tenemos 3, porque es un sistema trifásico. ¿Ok? Sin embargo, si yo quisiese usar la tensión de línea o valores de línea, ¿vale? Como ya se demostraron en la fórmula, la relación que hay entre línea y fase es que yo tengo que usar ahora raíz de 3 por V de línea, I de línea y el coseno de I sobre V. Pero, acordarse, esta I sobre V es lo que pasa en mi bobina, lo que pasa en mi fase, ¿ok? No es el ángulo este con este. Lo comprobamos y lo hablamos. Bueno, y finalmente, la otra forma es aplicando la ley de Joule, que es I al cuadrado por R, pero en tres fases, pues 3 por I de fase por R. Si queréis usar la regla de que la fase va siempre acompañada de un 3, podéis usarla. Pero no confundir fase y línea entre raíz de 3 y el 3. Ya se demostró y en los apuntes lo tenéis porque uno es raíz de 3 y porque otro es 3, ¿vale? Entonces, en este caso en concreto, la carga que está en estrella, esta, yo calculo en la fase R. VRN por IR por coseno de IR sobre VRN. ¿Ok? 3 por 127 por 12,7. Ese 12,7 viene de aquí. 12,7.
¿vale? Por coseno de I sobre V. ¿Qué ángulo forma IR sobre VRN? IR es 0 y VRN es 0, pues el ángulo que forman es 0. Es lógico porque es una resistencia, no hay desfase entre la tensión y la intensidad. Por lo tanto me da 4.839 y obviamente al ser una resistencia no produce o no genera o no consume potencia reactiva. Que lo hago con valor de línea. Pues hago raíz de 3 por... ¿Cuánto es el valor de línea? 220. ¿Cuánto es la intensidad de línea? Como es una estrella, la intensidad de línea es igual que la de fase, ¿no? Pues lo pongo por coseno, que me faltaría por coseno de 0, que es 1. Y sale el mismo valor, como podéis ver. Y si lo hago aplicando Joule, sale el mismo valor. Por las tres formas sale el mismo valor. ¿Ok? Vamos ahora con la carga que está en triángulo. Pues 3 por tensión de fase. ¿Cuánto es la tensión de fase en esta carga? Entre este punto y este punto, ¿qué tensión tengo? Tendría aquí y ahí. Pues tengo VRS. 3 por VRS por la intensidad que pasa en IRS. La intensidad que pasa por la fase. ¿Qué intensidad pasa por aquí? IRS, que la calculé yo antes, que era 22,0. ¿Te acordáis? Y por el coseno del ángulo que forma la intensidad con la tensión. ¿Cuánto vale IRS? Su valor, su ángulo, perdón, 0. ¿Y cuánto vale VRS? 30. ¿Por ahí? Entonces, si yo me hago I, es esto. I está aquí, horizontal. Y V está aquí. Esto es V. Y aquí hay 30 grados de diferencia. I sobre V es más 30. Efectivamente, aquí estamos. Es más 30. Aquí. ¿Vale? Y me da ese valor. Que yo lo hago usando valores de línea. Venga, pues vamos a hacerlo. Raíz de 3 por tensión de línea. Pues es la misma, porque una estrella, en un triángulo, perdón, las características son que la tensión de fase y de línea son las mismas, por lo tanto es la misma. Lo que cambia es la tensión de línea. ¿Cuánto vale IR triángulo? IR triángulo vale 38,14. 38,14, efectivamente, está aquí. Por coseno de lo que pasa en la fase, lo que pasa en la bobina. El desfase que se me genera en esa bobina es 30, ¿vale? Es este. Este que se calculó antes, que se calculó aquí. Este es 30. ¿Vale? No vayáis a usar los valores estos de aquí. No, estaría mal. Por lo tanto, lo calculo y obtengo 12.586. Que si veis es exactamente igual que el otro. Y si en vez de poner un coseno, pongo un seno, obtengo la potencia reactiva. Y como podemos apreciar, es la misma. ¿Y cómo calculo aquí la potencia total? Pues la potencia total aquí la he calculado sumando esta P, cualquiera de ellas, esta P, por ejemplo, los 4.839,35 más 12.000 y pico, pues me sale eso. 12.500 te sale esa P total. Y la Q, pues la suma de las Q de ambas cargas. Y sale igual. ¿Vale? Entonces hemos usado valores de fase, valores de línea y ahora vamos a terminar el vídeo con el uso de intensidades de línea, es decir, con el uso de la IR, ¿vale? Esta IR. Que tiene un pequeño truco. Pues, potencia total es igual a raíz de 3 por V de línea por I de línea por coseno de phi. ¿Cuál es el truco? Que uso el valor de línea 220, la intensidad de línea 49,54, pero el coseno que uso ahora es el que me da esto, ¿vale? Directamente es este, no puedo usar otro, ¿vale? ¿Entendido? Bueno, pues terminamos este vídeo. Bueno, perdón, y para calcular la reactiva, pues simplemente cambiar seno por coseno y me da. Y como podéis apreciar, estos valores son los mismos que estos, que son los mismos que la solución. ¿Ok? Pues nada, acabamos el vídeo.